San Juan de la Cruz estuvo aquí, pero su pie parecía no tocar el suelo. Plenitud mística de un alma abandonada en Dios, inspirada en la fuente escondida de la fe, reflejando ese estado de perfecta armonía por el cual el hombre está mucho más cerca de lo infinito. Baeza, ciudad de la provincia de Jaén, y cuyo nombre procede del árabe Biesa, se sitúa sobre una colina llamada Loma de Úbeda. Sus campos, hechos poesía en los versos de Antonio Machado, quedan próximos a la margen derecha del Guadalquivir. En el año 1146, fue reconquistada por Alfonso VII, pero poco después, Miramamolín Yusef sometió nuevamente la ciudad. Hasta que Fernando III la ganó para Castilla el día de San Andrés del año 1227. Su historia, que ahonda las raíces en las crónicas de Plinio y Ptolomeo, tuvo en el Renacimiento su máximo esplendor cultural y literario, rivalizando su universidad, de la que fue alma San Juan de Ávila, con la de Salamanca. En el que fue hasta mediados de este siglo Hospital de la Purísima Concepción, se sitúa actualmente la segunda casa de la orden masculina de los Carmelitas Descalzos. El mercado utiliza una galería del claustro del antiguo convento de Santa María de la Victoria. La portada de la Basílica de San Francisco y su interior, cuyos retablos y relieves sobrecogen por su belleza y grandiosidad, parecen aún negarse a ceder a su glorioso pasado. Subiendo lentamente, la piedra de la clausura. El magnífico pórtico de estilo manierista de la iglesia. Aunque trazado en el año 1696, su línea clasicista es un ejemplo más de la influencia del Renacimiento en la ciudad.
Entre los dos grandes escudos de la orden, cuyos apoyos vegetales dejan ver el único detalle barroco, se sitúa un altorrelieve de la Anunciación. Clara referencia al pasado del edificio, cuando era Hospital de la Encarnación. El interior de la iglesia, construida a finales del siglo XVII, presenta una sola nave sin crucero. Los retablos laterales, de madera oscura y sin policromar, poseen una composición semejante. Están presididos por grandes pinturas, copias de lienzos coloniales que fueron donados al convento por la familia Cuadro, protectora de esta comunidad. En el retablo del muro derecho y sobre el sagrario se sitúa una representación de la patrona de Colombia. Frente a él, y centrado por una urna que cobija a un Cristo yacente, la Virgen de los Remedios. A los pies de este lienzo se puede leer una preciosa leyenda que relata el origen de la pintura de la que este cuadro es copia. En la ciudad de La Paz, en el Perú, un jugador blasfemo ofreció su propia vida como última y desesperada apuesta. Habiendo perdido, el jugador fue apuñalado. Este suceso conmovió a los vecinos de la ciudad, quienes con tal motivo levantaron un hospital y una iglesia. A ella trasladaron con grandes dificultades una pintura de Nuestra Señora de los Remedios. Esta pintura había adornado las paredes de la que fue primera fundación de San Juan de la Cruz en la ciudad. La cabecera del templo se cubre con bóveda de media naranja, en cuyos 4 ángulos se disponen pinturas de la Virgen del Carmen, San Elías, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Estas representaciones son una clara evocación del origen de la orden carmelita y de la posterior fundación de la Reforma descalza. La tradición afirma que esta orden había sido fundada por Elías y Eliseo, continuada por los hijos de los profetas y seguida por los ermitaños y monjes cristianos. La liturgia de la Iglesia, así como varias bulas papales, acogen esta tradición, aunque su establecimiento a la manera de las órdenes mendicantes no puede fecharse con exactitud hasta finales del siglo XII. Ya en los primeros años del siglo XIII, Alberto de Vercelli, patriarca de Jerusalén, redactó la regla carmelita que poco después fue aprobada por Inocencio IV. Con esta regla, texto importante en el sentir religioso de la Edad Media, San Alberto supo codificar la tradición del monaquismo ermitaño del Carmelo, orientándolo en el espíritu de la oración continua, en la meditación y en el silencio. Todo ello en la búsqueda de una mayor proximidad con Dios. Desde el principio hubo mujeres que vivían en comunidad siguiendo la regla masculina.
A mediados del siglo XV, solicitaron al beato Juan Sorez, entonces general de la orden, la creación de una rama femenina. Se ignora el espíritu de las primeras reglas, pero con el tiempo se dieron mitigaciones de la observancia. Será bajo esta relajación monástica cuando Teresa de Ávila funde la Reforma Descalza, inspirándose en una vuelta a los principios contemplativos y a ciertas austeridades de la primitiva regla. Pío IV, a mediados del siglo XVI, confirmó la reforma, que aún tuvo que superar la oposición de los carmelitas de la observancia moderada. En el capítulo general, celebrado en Piacenza, se declararon abolidos los conventos masculinos descalzos, y de los femeninos tan solo se dio permiso para la existencia de uno. San Juan de la Cruz, inspirador de la rama masculina descalza, siguiendo el camino de santidad de Teresa de Ávila, fue perseguido y encarcelado, siendo necesario que Felipe II mediara en tan injustas condenas y consiguiendo al fin el reconocimiento de la reforma carmelita. Este largo y difícil andar de la orden tiene también su evocación en el retablo mayor. En las calles laterales, Santa Eufrasia y Santa María Magdalena de Pachis, religiosas de la antigua observancia. San Simón Stock, a quien, según reza la creencia, la Virgen del Carmen ofreció el escapulario. Y finalmente, San Juan de la Cruz. En la calle central se sitúa el Sagrario, un bellísimo manifestador. Y sobre el escudo de la orden, el magnífico relieve de la Encarnación. En la primavera del año 1579, Fray Juan de la Cruz llega a Baeza para fundar el primer colegio de las descalzas en Andalucía. Un incendio fortuito ha destruido lo que fue aquella casa, pero el recuerdo del santo sobrevive aún. Por estas calles anduvo sin descanso, dejando constancia de su fe. Porque quien suspira queriendo alcanzar el amor, sabe que su llanto es oído. Porque San Juan de la Cruz supo encontrar la fuente de la que emana el amor eterno. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. La calle Imagen asciende suavemente hacia la clausura de las Carmelitas Descalzas. Para la fundación de la orden, el ayuntamiento cedió, a finales del siglo XVI, el antiguo Hospital de la Encarnación y una calle que comunicaba con la entonces plazuela del mismo nombre.
Junto a la puerta a arreglar se abre una pequeña hornacina que cobija una imagen que las religiosas donaron al vecindario celebrándose procesión y fiesta para colocarla. Esta entrañable historia es un bello ejemplo del sentir contemplativo de estas hermanas descalzas que viven en el amor que Dios tiene a todos los hombres. A este amor consagran la dureza de la clausura y el canto místico de la oración. Para el establecimiento en Baeza de la Reforma de Teresa de Jesús, hay que remontarse a los últimos años del siglo XVI. El canónigo don Luis de Mendoza dejó cierta herencia a disposición de su hija, monja en Santa Clara. Esta mujer, con deseos de una mayor pureza, se inclinó a la observancia de las carmelitas descalzas, asumiendo el monasterio de Granada esta fundación. En el Carmelo de Úbeda se reunieron las primeras hermanas, y entre ellas, la Madre Isabel de la Encarnación, que será la primera priora. Esta religiosa, que sufría de unas fiebres, fue curada por San Juan de la Cruz con una reliquia que colocó sobre el cuerpo de la enferma. Pronto continuaron el viaje a Baeza para tomar casa en el hospital cedido para tal efecto y del que mantuvieron el nombre, la Encarnación. El convento es amplio. En el primer patio se disponen columnas de variados capiteles que reflejan la tradición gótico-mudéjar. Próximo a este se sitúa el patio principal, que posee una extraordinaria belleza marcada por la simplicidad y armonía de todos sus elementos. Las columnas adosadas, los arcos ciegos, los capiteles de bolas de clara referencia al estilo de la época de los Reyes Católicos. Una primera parte de las galerías del claustro sirve de coro bajo. Con un artesonado sobrio, está presidido por un retablo en cuyos laterales se sitúan dos buenas pinturas. En las paredes, la transverberación a Santa Teresa. La Inmaculada, firmada por José Risueño a finales de 1600. Y San Rafael, lienzo este del 17, cuyos trazos se relacionan con la escuela granadina de Alonso Cano. Un variado conjunto de lienzos adorna las paredes del claustro bajo. En este cuadro se representa un extraordinario suceso. Un día, estando el santo en oración profunda, la imagen doliente de Jesús le preguntó qué quería en recompensa de su amor puro. San Juan de la Cruz tuvo una respuesta humilde. Padecer, Señor, y ser menospreciado por vos. También merece destacarse esta pintura del siglo XVI,
que ilustra en una singular composición el misterio de la sangre de Cristo convertida en vino. Al final del claustro, donde la soledad parece reflejarse en las columnas adosadas y en el sencillo artesonado, se sitúa una talla gótica de un crucificado. Una estrecha escalera conduce a la sala capitular, la biblioteca y algunas celdas de trabajo. Estas hermanas realizan las diferentes labores en habitaciones individuales, buscando así un mayor retiro y soledad en la oración. Una oración que se hace más que nunca silencio en estos pasillos. Sus ventanas se abren al patio principal, pero miran también a la espadaña que marca el rezo de laudes y a la cruz de hierro forjado que busca la proximidad de Dios. El noviciado al que se accede por una escalera está próximo a una terraza, desde la cual puede verse la catedral, sobre los tejados envejecidos por el duro invierno de Baeza. Pero también esta zona abre sus ventanas a la huerta. La luz y el color parecen encontrar en este delicioso paseo sus más bellos contrastes. No es extraño que el trabajo de estas carmelitas descalzas se haga con el suave roce de las manos, porque sus dedos parecen tocar con amor cada bordado, cada fruto de la tierra, cada color dibujado, el delicioso néctar de la naturaleza. Porque este lugar, aún sin luz, tendría el color de la vida. Aún en la sombra, encuentra la fuente escondida de la oración mística de San Juan de la Cruz. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está.